Si sigues dejando que el mundo te use, nunca sabrás tu verdadero valor. Hoy te voy a mostrar cómo ser imposible de ignorar. Adrián siempre había sentido que el mundo lo trataba como algo reemplazable. Durante años creyó que su valor dependía de agradar a los demás, hablar más, hacer más, esforzarse por complacer. Pensaba que si explicaba sus decisiones, justificaba sus sueños y mostraba cuánto podía hacer por otros, finalmente sería tomado en serio. Sin embargo, la vida le dio una lección que nunca olvidaría: el valor no se pide, se demuestra. Y no se demuestra con palabras ni justificaciones, sino con coherencia, con acciones consistentes, silenciosas y auténticas, realizadas incluso cuando nadie está mirando. En su juventud, Adrián cayó en la trampa de la validación externa. Creía que el respeto, la atención y el amor eran algo que debía mendigar con sonrisas, explicaciones y esfuerzos interminables. Cada vez que cedía para encajar o para evitar incomodar, estaba enseñando al mundo cómo tratarlo. Aprendió con dolor que la psicología humana respeta lo sólido, no lo que suplica atención. Cuando alguien necesita convencer a otros de su importancia, automáticamente pierde autoridad. Pero quien mantiene calma, cumple su palabra y se mantiene fiel a sí mismo, aunque sea en silencio, genera un magnetismo natural que otros perciben sin que haga falta explicarlo. Adrián entendió que la disciplina interna era la clave para construir su valor. Cumplir lo prometido, llegar a tiempo, mantener un no sin justificarlo, actuar con coherencia y consistencia, todo eso enseñaba a los demás cómo tratarlo. No se trataba de arrogancia, sino de responsabilidad personal. No debía estar disponible para todos ni competir por atención. Su primera elección debía ser él mismo, y desde ahí todo lo demás se alinearía. Durante años, Adrián toleró silencios dolorosos, faltas de respeto disfrazadas de bromas y migajas de atención que él llamaba oportunidades. Aprendió que el ser humano observa que permites, no lo que dices. Si no te eliges, no te priorizas y no te respetas, el mundo nunca lo hará por ti. Cada vez que cedía a las expectativas de otros a costa de sí mismo, su energía se fragmentaba y su presencia se debilitaba. Finalmente, comprendió algo fundamental: nadie te abandona primero si tú no te abandonaste antes. Aprender a decir no y sostener límites no es egoísmo, es integridad. Puede incomodar a otros al principio, pero establece autoridad, respeto y presencia auténtica. Adrián comenzó a caminar distinto, hablar distinto y mirarse distinto. Esa energía se sentía antes de que dijera una palabra. El primer paso para él fue simple pero desafiante: dejar de justificar, dejar de perseguir aprobación y enfocarse en construir hábitos, límites y resultados claros. Cada acción coherente le recordaba que su valor no dependía de la mirada de otros, sino de cómo se trataba a sí mismo. Desde ese momento, Adrián empezó a convertirse en alguien imposible de ignorar. Después de darse cuenta de que su valor no dependía de la aprobación de otros, Adrián enfrentó un nuevo desafío: aprender a decir no. Durante años, había dicho sí cuando quería decir no. Había cancelado sus propios planes para cumplir los de otros y había tolerado actitudes que lo lastimaban por miedo a quedarse solo. Pero pronto entendió que la soledad más peligrosa no es la de estar sin gente, sino la de estar contigo mismo y no reconocerte. Cada vez que te traicionas por encajar, algo dentro de ti se rompe, y ese quiebre se nota aunque no digas una palabra. Adrián comprendió que poner límites no era egoísmo, sino integridad. Al principio, decir no incomodaba tanto a él como a los demás. El mundo estaba acostumbrado a su disponibilidad constante, a su energía ilimitada y a su necesidad de agradar. Pero cuando empezó a sostener su no con firmeza, notó algo poderoso. Las personas comenzaban a ajustar su trato, no porque él hablara más fuerte, sino porque sus acciones les enseñaban cómo debía ser tratado. Esto le dio claridad: demostrar valor no es arrogancia, es responsabilidad personal. Aprender a decir no también implicaba discernir dónde debía invertir su tiempo y energía. Adrián dejó de gastar recursos en relaciones o situaciones que no lo honraban. Comenzó a retirarse de lugares donde la dignidad propia no era respetada y a priorizar espacios y personas que realmente aportaban a su crecimiento. El cerebro humano asocia coherencia con seguridad y seguridad con valor, y Adrián entendió que al mantenerse fiel a sí mismo, su presencia se volvía confiable, magnética y respetada. Otro aprendizaje importante para él fue reconocer que no debía competir por atención. Muchas veces, las personas sienten que deben esforzarse constantemente para ser notadas o valoradas.
Adrián descubrió que quien se necesita demasiado de otros pierde su poder, mientras que quien se elige primero establece un estándar que otros no pueden ignorar. Su independencia emocional se convirtió en su fuerza, no necesitaba aprobación externa para existir. Su presencia dejó de ser negociable y se volvió imposible de ignorar. Al aplicar estos principios, Adrián empezó a caminar distinto, a hablar distinto y a observar su entorno con mayor claridad. Cada decisión de priorizarse, cada límite establecido y cada no sostenido, reforzaba su autoestima y consolidaba su autoridad silenciosa. Aprendió que la consistencia no se trata de grandiosos gestos, sino de pequeñas acciones diarias. Cumplir compromisos consigo mismo, respetar sus tiempos, mantener hábitos que lo fortalecen y no ceder ante presiones externas. Finalmente, Adrián entendió algo fundamental: el respeto empieza donde termina la complacencia. Nadie te respetará si siempre estás disponible, si siempre dices sí o si toleras lo que te disminuye. Pero cuando decides cuidarte, elegirte y honrar tu valor, enseñas al mundo cómo debe tratarte. La fuerza de un no bien sostenido es silenciosa, pero poderosa, transforma dinámicas, revela intenciones y establece autoridad. Adrián se dio cuenta de que cada límite que ponía no solo protegía su energía, sino que también lo acercaba a la versión de sí mismo que siempre quiso ser: fuerte, coherente y respetado. Después de aprender a establecer límites y decir no, Adrián comprendió que había un elemento aún más poderoso en su transformación: el silencio y la coherencia. Durante años, había creído que debía justificar cada decisión, explicar por qué decía no, defender sus elecciones y demostrar constantemente su valía. Pero pronto descubrió que cuanto más explicamos, menos impacto tenemos. La verdadera fuerza no grita, se sostiene. Y la verdadera presencia no se anuncia, se demuestra. Adrián empezó a practicar la coherencia silenciosa. Cada acción que realizaba, cada promesa que cumplía, cada compromiso consigo mismo, hablaba más fuerte que cualquier explicación. Cumplir lo que decía, incluso en cosas pequeñas y aparentemente invisibles, le dio una sensación de poder que nunca había sentido. Descubrió que la disciplina no es rigidez ni castigo, sino un acto de respeto hacia sí mismo. Llegar a tiempo, completar tareas, mantener hábitos, sostener decisiones difíciles, todo eso fortalecía su valor y su presencia ante los demás. Con el tiempo, Adrián entendió algo crucial: el ser humano respeta lo que no siempre puede obtener fácilmente. Lo que está disponible constantemente pierde peso, y lo que se cuida se honra. Su disponibilidad ilimitada antes lo había hecho predecible, tolerable y, en muchos casos, reemplazable. Ahora, al establecer límites, al mantener su palabra y al no explicar excesivamente sus decisiones, generaba respeto sin necesidad de imponerlo. Su presencia se volvió magnética, silenciosa, pero imposible de ignorar. El silencio también le enseñó algo más profundo: el misterio no es manipulación, sino coherencia y autenticidad. No necesitaba gritar sus logros ni explicar cada paso, simplemente actuaba. Cada persona capaz de observarlo percibía su integridad y confiabilidad. Aquellos que buscaban aprovecharse de él o imponer su voluntad empezaron a ajustar su comportamiento, no porque Adrián los confrontara, sino porque su coherencia y firmeza comunicaban límites claros. Este aprendizaje transformó su vida social, profesional y personal. Su tiempo y energía ya no estaban dispersos, sino enfocados en lo que realmente importaba. Adrián también entendió que la coherencia no solo genera respeto externo, sino seguridad interna. Saber que cumpliría lo que prometía consigo mismo le daba confianza, claridad y estabilidad emocional. Esta seguridad interna se reflejaba en su postura, en su lenguaje corporal, en su mirada y en la forma en que se movía por el mundo. Descubrió que el cuerpo no miente, muestra exactamente cómo te sientes contigo mismo. Por eso, una persona coherente y disciplinada proyecta autoridad y valor sin necesidad de palabras. Finalmente, Adrián comprendió que la coherencia silenciosa transforma vidas porque enseña a otros cómo tratarte sin necesidad de imponerlo. Cuando uno actúa desde la integridad y el respeto propio, cada acción establece un estándar invisible que los demás sienten y ajustan automáticamente. La presencia, la disciplina y la coherencia se convirtieron en su carta de presentación más poderosa, mucho más que cualquier explicación, justificación o demostración externa. Adrián se dio cuenta de que el verdadero poder no reside en ser visto o comprendido, sino en sostenerse fiel a sí mismo, incluso cuando nadie observa, incluso cuando nadie aplaude.
Esa presencia silenciosa, coherente y constante es la que hace que alguien sea imposible de ignorar. Y eso era exactamente lo que Adrián estaba aprendiendo a ser. Después de dominar la coherencia y el silencio, Adrián se enfrentó a un desafío aún más profundo: aprender a elegirse a sí mismo por encima de la aprobación de otros. Durante años, había sido disponible para todos menos para él. Decía sí cuando quería decir no, cancelaba sus propios planes para cumplir los de otros y justificaba actitudes que lo lastimaban. Creía que necesitar a otros era señal de humildad o incluso de amor, pero la vida le mostró que esta dependencia emocional solo lo debilitaba. Adrián comprendió algo fundamental: si no te eliges primero, nadie más lo hará por ti. Cada vez que cedía para encajar, para evitar incomodar o para buscar aprobación, su energía se fragmentaba. Se sentía vacío, incluso rodeado de personas. Entendió que el respeto propio comienza donde termina la complacencia. Nadie puede honrar tu valor si tú mismo lo minimizas. Su primer compromiso debía ser con él, con su bienestar, con su dignidad y sus límites. Aprender a priorizarse implicó tomar decisiones incómodas. Adrián empezó a decir no sin culpa, a retirarse de situaciones que no lo honraban y a enfocarse en lo que realmente fortalecía su crecimiento. Descubrió que el mundo no premia el sacrificio silencioso, sino que lo normaliza. Quien tolera todo y se diluye para otros termina siendo invisible. Solo cuando empieza a cuidarse y respetarse, su valor se hace evidente y se convierte en una presencia que otros sienten y reconocen. Una de las lecciones más poderosas fue que la independencia emocional genera respeto automático. Adrián dejó de depender de la aprobación de los demás para sentirse suficiente. No necesitaba aplausos ni reconocimiento constante, su valoración venía de cómo se trataba a sí mismo. Cada límite, cada hábito mantenido, cada acción consistente con su propio bienestar reforzaba su autoridad silenciosa. Comenzó a comprender que su tiempo y energía eran vida comprimida, y cada minuto que cedía sin intención se perdía irremediablemente. Este proceso también transformó sus relaciones. Al empezar a elegirse primero, Adrián notó que muchas personas se alejaban, pero entendió que no todos los vínculos estaban diseñados para acompañarlo toda la vida. Algunos cumplían su ciclo, otros eran necesarios para una etapa específica. Aprendió a agradecer y soltar, sin sentir culpa. Su crecimiento personal no podía depender de la permanencia de otros. Debía ser autosuficiente y coherente con su propia evolución. Finalmente, Adrián comprendió que cada decisión de priorizarse no es egoísmo, sino poder. Cada no sostenido, cada límite respetado, cada hábito que fortalecía su bienestar le enseñaba al mundo cómo debía ser tratado. La presencia y el respeto que ahora generaba no venían de explicaciones ni de justificaciones, sino de la claridad y firmeza con que vivía su vida. Su energía, antes dispersa y diluida, se volvió magnética y coherente. Elegirse a sí mismo no era un acto de arrogancia, era un acto de amor propio y de integridad. Adrián entendió que solo cuando se respeta primero, puede enseñar a los demás a respetarlo. La independencia emocional, los límites claros y la coherencia silenciosa se convirtieron en su escudo y su fuerza, haciendo que su presencia fuera imposible de ignorar. Cada paso que daba hacia sí mismo fortalecía su valor y transformaba su vida. Después de aprender a elegirse y priorizarse, Adrián se enfrentó a otro aspecto crítico de su crecimiento: gestionar su energía y proteger su tiempo. Durante años, había sido un recurso disponible para todos, respondiendo mensajes al instante, resolviendo problemas que no eran suyos y cargando con responsabilidades que nadie le había pedido. Creía que su valor se medía por lo que podía dar a los demás, pero pronto entendió que la energía mal administrada es igual a presencia diluida. Adrián comenzó a observar sus hábitos diarios y a darse cuenta de que la disponibilidad ilimitada lo hacía predecible y, muchas veces, reemplazable. Cada vez que cedía sin intención, cada vez que anteponía a otros antes que a sí mismo, su autoridad se debilitaba. Aprendió que proteger su tiempo y su energía no es frialdad, es inteligencia emocional. Cada minuto que se entrega es vida comprimida que no vuelve. Por eso, aprender a decir no a lo que lo desgasta y sí a lo que lo nutre se convirtió en una prioridad. Una de las lecciones más poderosas para Adrián fue entender que el respeto se construye a través de la coherencia, en la gestión de la propia energía. Cuando decide a quién dedicar su atención, cuándo comprometerse y cómo interactuar con los demás, enseña silenciosamente a otros cómo debe ser tratado.
Ya no dependía de aplausos ni validación externa. Su fuerza venía de la claridad de sus límites y de la coherencia con sus prioridades. Cada acción estratégica fortalecía su autoridad y hacía que su presencia fuera imposible de ignorar. Adrián también aprendió que la escasez bien gestionada no crea distancia, sino respeto. No se trata de desaparecer o de manipular, sino de administrar la energía con intención. Al invertir tiempo en lo que realmente importa, comenzó a ver resultados visibles y tangibles. Sus relaciones se transformaron, solo permanecían aquellas que respetaban su tiempo y sus límites. Los que no podían adaptarse se alejaban, y Adrián entendió que esto no era pérdida, sino liberación. Otro descubrimiento clave fue que la consistencia en la gestión de la energía crea seguridad. Su cuerpo, su mente y su comportamiento empezaron a reflejar coherencia interna, hablaba con claridad, actuaba con firmeza y proyectaba una presencia que no necesitaba explicaciones. Cada hábito cumplido, cada decisión sostenida, reforzaba su autoestima y le daba control sobre su vida. La energía de Adrián, antes dispersa, se volvió magnética y respetada. Finalmente, Adrián comprendió que proteger su tiempo no es egoísmo, sino poder y libertad personal. Cada límite que establecía, cada no que sostenía, cada momento que dedicaba a sí mismo, fortalecía su valor y enseñaba al mundo cómo debía ser tratado. Su energía dejó de ser un recurso ilimitado y pasó a ser una herramienta estratégica, que alimentaba su crecimiento, su bienestar y su autoridad silenciosa. Aprender a gestionar su energía transformó la vida de Adrián, caminaba distinto, hablaba distinto, y su mirada proyectaba respeto y coherencia. Cada acción consciente reforzaba su presencia y lo convertía en alguien imposible de ignorar. La administración de su tiempo y energía se convirtió en su superpoder, y en el núcleo de su transformación personal. Tras aprender a proteger su energía y priorizarse, Adrián se dio cuenta de que había un último ingrediente clave para convertirse en alguien imposible de ignorar: la disciplina y la reputación silenciosa. Durante años, había creído que el talento, las ideas o la inteligencia eran suficientes para destacar. Sin embargo, pronto descubrió que la constancia y la coherencia son mucho más poderosas que la brillantez momentánea. Personas con menos recursos pero hábitos sólidos avanzaban más rápido que otras que dependían únicamente de su talento. Adrián comenzó a internalizar que la disciplina no es rigidez ni sacrificio vano, sino una forma de respeto hacia uno mismo y hacia el proceso de su vida. Llegar a tiempo, cumplir pequeñas promesas, terminar tareas incluso cuando no había motivación y sostener compromisos con su propio bienestar se convirtieron en rituales que fortalecían su presencia. Cada acción repetida construía una reputación invisible pero poderosa, una autoridad que no necesitaba aplausos ni reconocimiento externo. Aprendió que el mundo respeta la coherencia. Cuando alguien hace lo que dice que hará una y otra vez, genera confianza y seguridad. Adrián observó que la disciplina se reflejaba en su lenguaje corporal, su mirada y su manera de caminar, proyectaba firmeza y confiabilidad. La gente lo notaba incluso sin que él dijera una sola palabra. Esta reputación silenciosa se convirtió en su carta de presentación más valiosa. Su presencia ahora hablaba antes de que cualquier explicación o justificación fuera necesaria. Además, Adrián comprendió que la disciplina no surge de la motivación momentánea, sino del compromiso con uno mismo. Las metas gigantes pueden intimidar y paralizar, pero las pequeñas promesas cumplidas día tras día construyen carácter. Levantarse a la hora planeada, completar tareas pendientes, dedicar tiempo al aprendizaje y cumplir con sus propios hábitos eran pequeños actos que, acumulados, creaban una fuerza magnética. La disciplina se convirtió en su superpoder silencioso, capaz de transformar cualquier ámbito de su vida, profesional, personal y emocional. Otro descubrimiento esencial fue que la reputación construida con disciplina genera respeto y autoridad automáticos. Personas a su alrededor empezaron a ajustarse, no porque Adrián exigiera atención, sino porque sus acciones enseñaban cómo debía ser tratado. Los que no respetaban sus límites se alejaban, y Adrián entendió que esto no era pérdida, sino selección natural, solo permanecían aquellos que valoraban su tiempo y energía. Esto reforzó su independencia emocional y consolidó su autoestima. Finalmente, Adrián entendió que la coherencia y la disciplina no solo lo fortalecían internamente, sino que también transformaban su impacto externo. Su presencia se volvió confiable, su palabra valiosa y su autoridad natural. Cada acción coherente, cada hábito sostenido y cada límite respetado enseñaba al mundo quién era realmente. Alguien que no se diluye,
alguien que no depende de la aprobación de otros, alguien imposible de ignorar. La disciplina silenciosa se convirtió en el eje de su transformación. Adrián comprendió que el verdadero lujo no estaba en la apariencia ni en las palabras, sino en la coherencia de quién eres cuando nadie te observa. Cada acto diario reforzaba su valor, su respeto y su influencia, convirtiéndolo en una presencia sólida y magnética que nadie podía pasar por alto. Después de aprender a decir no, priorizarse, proteger su energía y construir disciplina, Adrián llegó a la etapa más profunda de su transformación, convertirse en una presencia imposible de ignorar. Todo su crecimiento no tenía sentido si no lograba que su vida, su energía y su coherencia hablaran por sí mismas. Durante años había buscado la aprobación externa, pero ahora entendió que el verdadero poder reside en sostenerse fiel a uno mismo, incluso cuando nadie observa. Adrián descubrió que la presencia magnética no se crea con palabras, con explicaciones o con gritos de atención. Se construye con acciones consistentes, hábitos sólidos y límites claros. Cada pequeño acto diario reforzaba su valor, cumplir lo que prometía, respetar su tiempo, mantener sus principios y no ceder ante presiones externas. La disciplina se convirtió en el lenguaje silencioso que comunicaba quién era y qué representaba, sin necesidad de justificarse. Aprendió que la coherencia genera respeto automático. Cuando alguien actúa con integridad constante, proyecta autoridad sin imponerse. Adrián se dio cuenta de que su postura, su manera de caminar, su mirada y la forma en que ocupaba el espacio eran señales que otros percibían incluso antes de escucharlo hablar. Su energía se volvió confiable, sólida y magnética. La gente ajustaba su comportamiento, no porque él exigiera nada, sino porque su presencia enseñaba cómo debía ser tratado. Esto transformó sus relaciones, solo permanecían aquellos que respetaban sus límites y valoraban su tiempo, mientras los demás se alejaban, filtrando naturalmente su entorno. Otra lección crucial fue que la independencia emocional multiplica la fuerza de la presencia. Adrián dejó de depender de la aprobación ajena para sentirse suficiente. Cada sí que daba era genuino y cada no estaba sostenido con claridad. Su autoestima y confianza ya no dependían de aplausos ni validación externa, dependían de cómo se trataba a sí mismo. Comprendió que la fuerza real no se demuestra buscando atención, sino manteniendo coherencia, disciplina y respeto por uno mismo. Adrián también entendió que cada límite que establecía era una lección para los demás. Enseñaba sin palabras que era aceptable y que no, que valía la pena y que no debía consumir su tiempo o energía. Su presencia se volvió imposible de ignorar porque reflejaba seguridad, claridad y propósito. Lo que antes era invisibilidad y desgaste, ahora se convirtió en autoridad y magnetismo silencioso. Finalmente, Adrián comprendió que el lujo verdadero no está en la apariencia ni en la popularidad, sino en la coherencia interna y el respeto propio. Ser imposible de ignorar no significa dominar a otros, sino proyectar fuerza, claridad y autenticidad de manera constante. Su transformación fue completa, cada paso, cada decisión y cada hábito lo alineaban con la versión más fuerte, segura y magnética de sí mismo. Hoy, Adrián camina por la vida como alguien que no necesita justificar su valor. Su presencia habla por él. Cada acción refleja respeto, disciplina y coherencia. Y esa presencia, construida en silencio a lo largo de años, lo convierte en alguien verdaderamente imposible de ignorar. La transformación de Adrián no depende de los demás, depende de su fidelidad a sí mismo, y eso es lo que lo hace invencible y memorable.